Ok. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes jóvenes. Gracias por estar en sintonía a través de este canal de Jóvenes Montesión. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando para poder escuchar la palabra de Dios, y a todos los que nos están viendo que no son de nuestra iglesia. Gracias por estar también aquí presentes en este culto, en esta hora, para poder hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran día. Qué maravilloso momento cuando Jesús se levantó entre los muertos. Y bueno, el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro culto para poder hablar acerca de este gran milagro que el mundo experimentó ya casi 2000 años atrás. Y bueno, qué bendición de poder estar aquí y poder ser testigos de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la resurrección. Quiero llevar su atención el día de hoy, jóvenes, por favor, al libro de Mateo capítulo 28. Vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 7. Por favor, Mateo capítulo 28 del 1 al 7. Nos dice así la Biblia: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículos 6 y 7, nota bien lo que dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotras a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Señor, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos da la oportunidad este domingo, Señor, de reunirnos para celebrar la resurrección, Señor, de que la tumba está vacía. Tú no estás ahí, sino que vives para siempre. Gracias, Padre, por haberte levantado con gran poder y con gran gloria para darnos esperanza al mundo entero de que si nosotros morimos podemos vivir una vida eterna juntamente contigo. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a simplemente poder alabarte y glorificarte y rendirte todo el honor que tú mereces, Señor, por este gran acontecimiento. Gracias porque nos has dado la palabra de Dios en la cual nosotros podemos confiar, y te pedimos en esta tarde que tú hables a nuestro corazón y nos des esperanza, nos des gozo y nos des, Señor, una razón por la cual vivir y una razón por la cual esperar tu venida, Señor, cuando vengas por nosotros. Señor, gracias por este día. Bendice cada joven, señorita, que va a escuchar este mensaje, cada persona que va a escuchar este mensaje, que traiga paz y que traiga alegría, que traiga ánimo a su corazón. Y si hay alguien que no es salvo, se dé cuenta de la gran vida que puede tener si confía y pone su fe y su confianza en ti solamente el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos, que uses este inútil siervo para poder predicar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. En este capítulo, jóvenes, la Biblia nos habla en el capítulo 28 de Mateo que que el ángel le dice a estas mujeres que estaban buscando el cuerpo de Jesús, y van ahí al sepulcro, dice la Biblia, y encuentran que un ángel ha removido esta gran piedra y él ya no está ahí adentro. Le dice: vengan y vean donde pusieron el cuerpo de Jesús, porque él no está aquí, sino que él está vivo. Podemos ver en este capítulo que Dios permite, ¿verdad?, que cuando estas mujeres lleguen al sepulcro, ellas se den cuenta de que Jesús no está ahí. Y qué bendición, qué privilegio para las mujeres, ¿verdad?, que cuando ellos llegaron ahí al sepulcro, fueron las primeras que verificaron y vieron que Jesucristo no estaba dentro del sepulcro. Esto nos dice dos cosas. Primeramente, que Dios no hace distinción de personas, o no hace distinción entre un hombre y una mujer, sino que nos da la oportunidad, tanto a los hombres, tanto a las mujeres, de poder llevar y predicar el evangelio a toda criatura. Y la segunda cosa es de que las mujeres, cuando entraron a ese lugar y no vieron a Jesús, corrieron rápidamente para poder buscar a los discípulos y decirles que Jesucristo estaba vivo. Eso nos dice que cuando tú quieres que algo se sepa o que rápidamente pase la voz, fueron las mujeres, ¿verdad?, las que fueron y llevaron este mensaje. No muy lejos donde Jesús murió,
había una tumba nueva. Estaba hecha de piedra, su dueño se llamaba José de Arimatea. Esa tumba se encontraba en un jardín debajo del monte donde el Señor había sido crucificado. Este lugar estaba preparado para poner el cuerpo a descansar del Señor Jesús y estaba sellado, con una gran piedra en su entrada. La puerta había sido sellada después de que el cuerpo de Jesucristo fue puesto en la tumba, pero esta tumba era diferente a cualquier otra. Esta tumba no solo estaba sellada o cerrada con una gran piedra, sino que contaba con un sello oficial de las autoridades romanas de aquella época, para verificar que Jesucristo no resucitaría de los muertos como lo había enseñado y predicado. Dentro de la tumba yacía el cuerpo de Jesús envuelto en un sudario, y encerrado en esa tumba oscura y fría, aquel que había declarado ser Dios, aquel que había declarado ser el Salvador del mundo. Pero ahí, en esa hora, se encontraba adentro de esta tumba inmóvil, callado y muerto. La oscuridad parece estar tan espesa dentro de esa tumba, y la memoria de los que lo conocieron sería nublada por causa de su muerte. Los romanos aplaudían, la gente se burlaba y los demonios se alegraban al pasar por aquella tumba donde yacía Jesús. Su familia lloraba y sus seguidores estaban confundidos, con dudas y con mucho miedo, mientras el mundo seguía dando vueltas como si nada hubiese pasado. Oh, pero esa mañana gloriosa, al tercer día, sin permiso del gobierno romano y sin la ayuda de su familia y sin el apoyo de sus seguidores, Jesucristo mismo declaró victoria sobre la muerte y sobre la tumba cuando Dios le levantó de entre los muertos. Esa gloriosa mañana, antes de que Jesús saliese de la tumba, las mujeres irían al sepulcro. O más bien, cuando salió de la tumba, las mujeres irían al sepulcro a buscarle. Esas mujeres irían a ver el cuerpo de Jesús llevando estas especies aromáticas, pero cuando llegaron al lugar no le encontraron. Jesús había estado muerto por 3 días, pero se levantó de entre la tumba con gran poder y con gran gloria. Quiero predicarles en esta tarde, jóvenes, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Él dejó 3 cosas muy importantes que quiero que notes dentro de la tumba. Él entró, pero cuando salió dejó estas cosas dentro de esa tumba. Número 1, Jesús, cuando se levantó de entre los muertos, dejó en la tumba la deuda que yo merecía pagar. Él dejó la deuda que yo tenía que pagar. Y joven, señorita, cuando Cristo se levantó de los muertos, no sacó la deuda, no sacó lo que yo merecía pagar, sino que lo dejó para siempre sepultado en esa tumba. Hoy en día se dice, ¿verdad?, por causa de esta pandemia y todo lo que está pasando. Hace unos días el banco donde tengo yo una tarjeta de crédito me llamó por teléfono y me dijo: señor Ávila, queremos dejarle saber que durante esta situación en la cual el mundo está pasando, queremos, usted como cliente, queremos extenderle un beneficio, y ese beneficio es de que vamos a congelar sus intereses de su tarjeta de crédito. No vamos a cobrar interés por causa de lo que usted ha comprado, y usted va a poder pagar dentro de 4 meses sin ninguna penalidad y sin ningún interés en su tarjeta de crédito. Yo estuve tan contento y dije: wow, nunca habían hecho eso en mi banco, ¿verdad? Que me detuvieran los intereses por 4 meses. Y la verdad, yo estaba contento porque no voy a pagar ciertos intereses de mi deuda. Pero joven, déjame decirte que cuando Jesucristo salió de entre los muertos, Él no simplemente congeló mi deuda, no simplemente pospuso mi deuda, sino que cuando Él salió de la tumba, Él sepultó mi deuda ahí en ese lugar. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, justicia de Dios en Él. Oh, joven, señorita, cuando Jesús decidió tomar esa
esa copa amarga, la Biblia dice que Él fue sumergido en la iniquidad, en el pecado de los hombres, en las fallas de la humanidad. Y allí en esa cruz Dios vació la condenación que la humanidad necesitaba pagar, y la separación de su Hijo Jesucristo con Dios el Padre hizo que nosotros pudiésemos quitar la deuda que teníamos que pagar. Jesús tomó nuestro infierno en la cruz para darnos su cielo. Jesús tomó esa cruz y Él pagó nuestros pecados con su cuerpo. Ahí estaba el cuerpo de Jesús crucificado. Estaba desnudo, no había forma en Él, sus huesos desconyuntados, suspendido entre el cielo y el infierno. Toda la ira de Dios contra el pecado del hombre fue puesta sobre su único Hijo en el Calvario ese día. Pero la tierra tembló, dice la palabra de Dios. El sol se oscureció, las aves no cantaron. De pronto una voz, un tiempo más tarde, de gran triunfo se escuchó. Una voz de gran victoria se escuchó. Jesucristo colgado en esa cruz fue rechazado por los hombres y abandonado por su mismo Padre. Jesús miró hacia el cielo y dijo: consumado es, que significa la cuenta ha sido pagada, la cuenta ha sido saldada. Y hermanos jóvenes, señoritas, Dios aceptó el pago por nuestro pecado cuando Jesucristo dijo: consumado es. Y ahí murió nuestro Señor Jesucristo. Ahí desnudo, desfigurado, solo y escarnecido, cuando lo bajaron de esa cruz. Era un cordero que fue sacrificado. Cuando lo bajaron de esa cruz, era un cordero muerto, ensangrentado. Pero déjame decirte que cuando Cristo se levantó de esa tumba fría, ya no era ese cordero ensangrentado, ya no era ese sacrificio que había sido puesto en esa cruz. Él llevó ciertamente a la tumba, juntamente con Él, nuestra deuda, lo que tú y yo merecíamos pagar. Pero Jesús, cuando fue resucitado de entre los muertos, se levantó con gran poder y gloria, pero se levantó como un gran sumo sacerdote. ¡Qué maravilla! Aquel día que Jesús quitó nuestro pecado y Él intercedió por nosotros en el cielo. Jesucristo es y es para siempre nuestro gran sumo sacerdote. Ciertamente lo bajaron de la cruz como un cordero, pero Él se levantó como un gran sumo sacerdote. El día que bajaron a Jesús de esa cruz, cuando lo bajaron, los hombres tuvieron que tocar su cuerpo para poderlo envolver y prepararlo para la sepultura. Lo bajaron, vuelvo a repetirlo, ciertamente como un sacrificio, como un cordero que había derramado su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Pero cuando se levantó al tercer día, se levantó, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, se levantó como un gran cordero, se levantó como un gran sacerdote, como un sumo sacerdote que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de hacer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, siendo él mismo el sacrificio, siendo él mismo el cordero que limpia el pecado del mundo. Y cuando se levantó de la tumba, la Biblia dice que después María, él lo encontró, Jesús se le aparece, ella lo confunde con uno de los jardineros que estaban en ese lugar. De pronto lo reconoce, y cuando lo reconoce corre hacia él para abrazar sus pies y le dice: María, no me toques porque aún no he ascendido al Padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? Yo soy el sumo sacerdote que va a entrar a la gloria de Dios para llevar la sangre del sacrificio, para ponerle en el propiciatorio, en ese lugar no hecho de manos de hombres, sino de la misma mano de Dios, para poder poner ese sacrificio y esa sangre, para poder limpiar los pecados de la humanidad. Si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que los sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, cuando llevaban la sangre de los sacrificios de los animales, tenían que estar limpio su cuerpo, tenían que estar limpias sus manos, tenían que estar limpios sus pies, tenían que limpiar sus pecados antes de entrar al lugar santísimo. Si ellos entraban al lugar santísimo con pecado, la Biblia dice que inmediatamente ellos morían. Así es de que tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados, y
después por los del pueblo. Oh, pero el día que Jesucristo se levantó entre los muertos, por eso no permitió, creo yo, que María lo tocara, porque le estaba diciendo: ya no soy ese cordero, fui ese cordero inmolado, pero ahora soy un sumo sacerdote que intercede por los pecados de toda la humanidad. Y aquel que se acerca al sacerdote, que es Cristo, encuentra el perdón de sus pecados. Por eso, joven señorita, nuestros pecados fueron sepultados en la tumba y jamás se levantaron con nuestro Señor Jesucristo. Oh, nuestros pecados fueron borrados, fueron anulados, fueron limpiados. Jesús resucitó, pero el pecado se quedó muerto en esa cruz y en esa tumba. Lo maravilloso del evangelio que nosotros predicamos es de que no importa dónde hayas estado o qué es lo que tú hayas hecho en tu vida, la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Oh, si has sido un alcohólico durante tu vida, Dios te puede perdonar. Si has sido un drogadicto en tu vida, Dios te puede perdonar. Si has sido un inmoral durante tu vida, Dios te puede perdonar. Si has cometido alguna vez un asesinato, Dios te puede perdonar. Si has cometido un aborto, Dios te puede perdonar. Si has estado en la cárcel, Dios te puede perdonar. Tal vez tu familia no te perdone, tal vez un juez de una cárcel no te perdone, tal vez la comunidad donde tú vivas no te perdone, pero Cristo Jesús, Él, a través de su sacrificio, tiene el poder y tiene la autoridad de darte el perdón, y Él te perdona en esta mañana y en esta tarde. El día de ayer estaba ganando almas y estaba manejando mi camioneta, y cuando de pronto dimos vuelta en una calle y vi a un joven que estaba sentado en la banqueta juntamente con su novia, y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Voy a parar aquí porque voy a hablarle a estos dos jovencitos de 16, 17 años de edad. Saqué unos folletos, agarré mi Biblia, me bajé de la camioneta, y cuando llegué y les pregunté, ¿me permitirían regalarles un folleto? Me dijo ella: no, a mí no me interesa, la verdad, gracias. Me dijo ella: no creo yo en Dios y yo no creo en esas cosas, la verdad no me interesa. Y el joven aceptó el folleto y les dije: bueno, antes de retirarme, permítanme hacerles una pregunta. Es la pregunta más importante que ustedes van a escuchar en su vida. Les dije: si ustedes llegaran a morir el día de hoy, 5 segundos después de que dejen este mundo, ¿dónde creen que pasaría la eternidad su alma? Me volvió a decir ella: a mí no me importa, a mí no me interesa eso, la verdad un día nos vamos a morir, vamos a dejar este mundo, no pasa nada. El joven que estaba sentado en la banqueta se llama Jesús. Me dice: pues la verdad yo no sé a dónde irá mi alma. Le dije: joven, ¿te gustaría escuchar qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Me gustaría explicarte cómo tú puedes tener la seguridad que si mueres puedes ir al cielo. ¿Me permitirías explicarte? Él dijo: sí, está bien. Su novia se dio la vuelta, se molestó un poco, abrió la puerta y se metió a su casa y cerró la puerta. Comencé a hablarle a Jesús, le comencé a decir: Jesús, el muchacho que yo no sé por qué problemas estaba pasando, yo no sé qué es lo que él había hecho en su vida, con aretes, con tatuajes, él traía ahí en su cuerpo, y comencé a hablarle acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Le dije: ¿sabes qué? Jesús fue crucificado y derramó su sangre como un sacrificio, fue puesto en la cruz por nosotros. Le dije: esa cruz donde Jesús estaba colgado tenía mi nombre, Jesús, tenía tu nombre, y tú y yo merecíamos estar colgados en esa cruz, pero Él decidió pagar nuestra deuda, decidió pagar los pecados que yo merecía pagar. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó para darte vida eterna. Y le dije: Jesús, ese Dios tan maravilloso y tan amoroso es capaz de perdonar cualquier cosa que tú hayas hecho, no importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho en tu pasado. Cristo tiene la autoridad y tiene el poder de perdonar todos tus pecados. ¿Te gustaría pedirle a Jesús, como ese ladrón que estaba en la cruz, que te perdone y te lleve al cielo? Me dijo: sí, a mí me gustaría hacerlo. Cerró sus ojos y comenzó a hacer una oración. La oración de fe, pidiéndole a Jesús que lo perdonara, que lo llevara al cielo. A mitad de la oración comenzó a llorar y comenzó a llorar y comenzó a llorar. Su voz se empezó a quebrantar y comenzó a decirle a Jesús: perdona mis pecados, yo merezco el infierno, yo merezco que tú ni siquiera hayas pensado en mí, pero gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Cuando acabamos de orar, estaba llorando y estaba tan quebrantado. Yo fui y le dije, le di un abrazo, le dije: Cristo te ama, Cristo me mandó a decirte que Él murió por ti en la cruz del Calvario.
Cristo me mandó a decirte, Jesús, que Él dio su vida y que Él resucitó para que tú también puedas resucitar un día por toda la eternidad. Joven, Él estaba contento, Él estaba tan animado porque déjame decirte, cuando Jesús fue sepultado, sepultó nuestros pecados juntamente con Él, pero jamás se levantaron. Cristo dejó nuestra deuda en esa tumba. Número 2, cuando Jesús fue sepultado y Él resucitó entre los muertos, Él dejó las excusas de los que dudaban en Él. ¿Sabes que a través de la historia humana hay mucha gente que ha dudado quién es Jesús? Hoy en día los ateos niegan su existencia. Los agnósticos ignoran que Él vivió, que Él existió y que Él es el Hijo de Dios. Y hay gente que hasta la fecha, el día de hoy, ignoran lo que realmente Cristo es para este mundo. Pero cuando Él fue sepultado, ciertamente había mucha gente que dudaba de Él. Dudaban acerca de su nacimiento virginal, dudaban acerca de sus milagros, dudaban acerca de sus enseñanzas, dudaban acerca de su compasión por los pecadores, dudaban por su poder que Él tenía para hablar de la manera que hablaba, dudaban de su sabiduría y de sus palabras, dudaban de que Él caminó sobre las aguas, dudaban que Él levantó a Lázaro entre los muertos, dudaban de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Juan capítulo 2 y versículo 18 nos dice en su palabra que ellos a veces demandaban señales y le decían, ¿quién te crees? ¿Quién eres para hablar de esa manera? ¿Quién te da ese poder para hacer las cosas que tú haces? Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 2 y versículo 18, nos dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Dudando acerca de quién era Jesús. Versículo 19 dice, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. La señal que él le decía, mira, yo sé que tienes muchas dudas, yo sé que no crees en mí, yo sé que no tienes confianza en lo que yo hago, pero déjame decirte que si tú destruyes este templo, en 3 días lo levantaré. Y esa es la señal que le voy a dar al mundo. Esa es la comprobación, el sello de que yo soy el Hijo de Dios. Y cuando Jesús fue sepultado en esa tumba fría y esa tumba oscura, Él cuando se levantó puso el sello de que Él es el Hijo del Dios verdadero. En esa tumba silenciosa Él quitó las dudas, Él dejó las dudas de aquellos que no creían que Él es el Hijo de Dios. Y todos aquellos tuvieron que declarar que Cristo es el Señor. La Biblia dice que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Quieras o no quieras aceptar, un día vamos a tener que declarar que Jesucristo es el Señor. Él se levantó de la tumba y dejó todas las excusas de aquellos que no creían en Él. Número 3, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Él dejó a un enemigo derrotado dentro de ese lugar. Oh, gloria a Dios, que Jesucristo cuando se levantó, no se levantó, vuelvo a repetirlo, como un corderito inocente que no abrió su boca, que no se defendió, sino que cuando se levantó con el gran peso de un rey, se levantó con justicia, se levantó con poder y gloria, se levantó como un gran sumo sacerdote. Él dejó al enemigo derrotado dentro de esa tumba. Jesús no era el único, la Biblia nos habla que se levantó de entre los muertos. Podemos ver en el Antiguo Testamento como un ejemplo, como Elías levantó a un joven de los muertos. Jesús mismo cuando estuvo en su ministerio levantó a Lázaro de los muertos, pero el primero en resucitar de entre los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero que se levantó, que resucitó de entre los muertos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18 que Él estuvo muerto, pero Él se levantó de la tumba. Déjame decirte que todos aquellos que habían muerto tuvieron que morir otra vez. El joven que Elías resucitó o levantó, de entre los muertos, tuvo que morir otra vez. Lázaro, cuando fue levantado de entre los muertos, tuvo que morir otra vez. Pero aquel Jesucristo resucitado, dice la Biblia en Apocalipsis, vuelvo a repetir, capítulo 1, versículo 18, dice:
y el que vivo, él dijo esto, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Así es de que próxima vez que el mundo vea a Jesús, lo vamos a ver con gran poder y gloria. No lo vamos a ver muriendo otra vez. Así es de que Él no va a ser crucificado otra vez. Él no va a morir otra vez. Él no va a poner su vida otra vez, sino que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Estos hombres murieron y volvieron a morir otra vez. Pero Jesucristo, cuando se levantó de los muertos, Él vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente vive por los siglos de los siglos, sino que también tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Cristo dejó la muerte, derrotó la muerte y la dejó en la tumba para que jamás se levantara otra vez. Por miles de años la muerte había tenido poder y las llaves sobre toda la humanidad. Pero cuando Jesucristo se levantó de los muertos, dejó a la muerte derrotada dentro de esa tumba, porque no le pudo tocar, no le pudo hacer nada, y le quitó las llaves de la muerte y del Hades con poder. Déjame decirte, joven, que esto es más que un hecho histórico. Jesús el día de hoy está vivo y vive para siempre. La Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 15. Nota lo que dice este versículo, que cuando Cristo venció a la muerte y no lo pudo sostener y no lo pudo agarrar en la tumba, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículos 55 y 56, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como diciendo: muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está lo que tú habías hecho por tantos años? Luego le dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estás derrotado, sepulcro, estás derrotada, muerte. Y luego dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Jesucristo diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Este versículo habla acerca de un aguijón. Es como el aguijón de una abeja. No sé si ustedes sepan, pero cuando una abeja pica a alguien o clava su aguijón en alguien, esa abeja se dice que muere. Una abeja no puede picar dos veces. Una vez que te pica, se muere, porque es como su sentencia de muerte. Usar su aguijón le causa la muerte. Y déjame decirte, joven, que la Biblia nos habla que el pecado había estado oprimiendo y había sido victorioso y la muerte había sido victoriosa sobre cada persona que moría. Le picaba y lo mantenía como un esclavo. Pero cuando Jesucristo fue sepultado en esa tumba y la muerte quiso venir a aplicar su aguijón sobre Jesucristo, la Biblia dice que: ¿dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón, oh pecado? Cuando Jesucristo quiso ser agarrado o quiso ser picado con ese aguijón, la Biblia dice que Cristo le quitó el poder para siempre, por los siglos de los siglos. Así es de que aquel que confía en Jesucristo y pone su fe y su confianza en Cristo, jamás volverá a ver muerte, porque cuando pica una vez, pierde totalmente todo su poder. Y no le picó a cualquiera, sino que puso ese aguijón en nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. Déjame decirte, joven, señorita, que la resurrección de Jesucristo consumó esa obra magna de la salvación en la vida de todo el mundo, de la humanidad. Déjame decirte, lo voy a decir con mucho respeto a esto, pero el nacimiento virginal del Señor Jesucristo hubiese sido en vano si no hubiese efectuado la resurrección entre los muertos. Los milagros y la cruz hubiesen sido en vano si Jesucristo se hubiese quedado sepultado y no hubiese resucitado entre los muertos. Pero es la resurrección de Jesucristo lo que confirma, lo que sella, lo que completa la obra redentora, lo que hace que Jesucristo sea el Salvador supremo, el Dios sobre todos los dioses. Es la resurrección la que sella la eternidad de nuestras almas. Es la resurrección la que sella la salvación que nosotros tenemos. Es la resurrección la que sella la promesa de Dios en nuestra vida. Y si Dios le levantó a su Hijo Jesucristo entre los muertos, la Biblia nos dice que nos levantará juntamente con Él por toda la eternidad. Hay mucha gente que dice que Jesús está muerto. Hay muchos que piensan
que Dios está muerto. Déjame decirte, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, tú no puedes borrar y quitar el hecho de la verdad que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día y que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. No porque no creas en Él significa que Él no exista. No podemos quitarle la vida al que da la vida. El corazón de Dios sigue palpitando en este momento. El corazón de Jesucristo sigue palpitando en este momento. Sus ojos todavía ven. Él todavía escucha. Sus oídos escuchan. Dios todavía, el Señor Jesucristo todavía está en su trono. Hoy ese Dios de Isaac, ese Dios de Abraham, ese Dios de Jacob, ese Dios de Elías, ese Dios de Isaac, ese Dios de Isaías, todavía sigue siendo el mismo Dios hasta este momento. Oh, el Dios de Ellen Moody, el Dios de Jack Hyles, el Dios de todos los tiempos que nosotros hemos predicado y enseñado, sigue vivo en este momento y nada ni nadie podrá cambiar el hecho de que Él está vivo para siempre. Él sigue rigiendo los cielos y la tierra. Él es el Dios eterno, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios verdadero. Y en nuestra generación joven, señorita, necesitamos predicar que hay vida y que Jesús vive para siempre. Qué bendición poder tener un día tan especial como este, el día de la resurrección, y poder declararle al mundo que Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Ateos, si tú me escuchas, déjame decirte, piensa lo que pienses, niegues de la manera que lo niegues, hay un Dios. Humanistas, digas lo que digas, hables como hables y te expreses acerca de Jesús, hay un Dios vivo. No es un Dios genérico, no es un Dios que alguien copió en un papel, no es un Dios que compras en Tepito en unas estampitas y lo pones en tu cuerpo. Es un Dios que vive para siempre. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre es su nombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oh joven, señorita, el nombre de aquel Dios intercedor entre Dios y los hombres no es Buda, no es Mahoma, no es Krishna, no es un papa. Su nombre es Jesucristo y vive por toda la eternidad. Él no solo fue un bebé en un pesebre, Él no solamente fue aquel carpintero que vivió en la tierra, Él no solamente fue un judío que murió en la cruz del Calvario. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el conquistador de la muerte y del infierno. Y Salmos 92 nos dice: antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios y Él nunca dejará de ser Dios. Ese Dios que ha salvado mi alma y sustenta mis necesidades está centrado en su trono y muy pronto va a regresar. Y así como aquellos que dudaban de que Él era Jesús, el Hijo del Dios viviente, cuando Él salió de la tumba, se quedaron callados, pasmados, adonadados, sin palabras. Un día el mundo se quedará así, sin palabras, adonadado, de ver cuando venga Jesús por segunda vez a este mundo y lleve a su pueblo al cielo juntamente con Él. La voz de aquellos que lo negaban, las enseñanzas de aquellos que evadían de que Él es, Él fue, Él es y Él será por toda la eternidad, se confirmará cuando Cristo venga. Yo espero que tú estés contento este día, este domingo, día de resurrección. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Cristo, porque Él vive. Porque Él vive, yo viviré mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario y derramaste tu preciosa sangre como un cordero que no abrió su boca. Gracias porque fuiste depositado en esa tumba oscura y fría, pero que al tercer día, Señor, la muerte no te pudo detener. Tú saliste de esa tumba con gran poder y gloria para confirmarle primeramente al mundo que tú eres el Hijo del Dios viviente, y para darnos vida eterna y para sellar nuestra salvación, para sellar nuestra redención.
Y Señor, un día yo sé que vas a regresar y vas a volver a traer testimonio para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así como estamos con los ojos cerrados, yo no sé quién seas, si estás escuchando este video, pero si tú no tienes la seguridad de morir el día de hoy y ir a la presencia de Dios por toda la eternidad, si tú no te has acercado a ese gran sumo sacerdote y has puesto su sangre preciosa en tu corazón, yo te invito a que tú abras tu corazón. La Biblia dice que en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, escucha bien, que Dios le levantó de los muertos, o sea, si crees que Jesús resucitó, serás salvo. Y si tú haces esto en esta mañana, en esta tarde, y tú confiesas con tu corazón, con tu boca, y crees en tu corazón, y le pides a Jesús que entre a tu vida y perdone tus pecados, Él puede perdonarte porque Él tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Pídele a Jesús que Él salve tu alma y te lleve al cielo confiando en lo que acabas de escuchar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este mensaje que nos has dejado en tu palabra. Sigue bendiciendo toda esa gente que no cree todavía en ti, que puedan abrir sus ojos y su entendimiento para darse cuenta el gran Dios que tú eres. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén.